bendiciones. Espero que estés muy bien. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida de antemano. Salud y bendiciones en esta tarde. Que Dios te bendiga de manera especial en esta tarde. Hoy vamos a estar compartiendo un tema: hacer la voluntad de Dios. Esta es la porción que nosotros vamos a estar compartiendo en esta hora. Así que te invito a que te mantengas conectado, a que te mantengas conectada. La porción que vamos a estar compartiendo en esta tarde es hacer la voluntad de Dios. Nos vamos a ir al libro de Lucas 1:25, Lucas 1:26, disculpa, es donde vamos a estar compartiendo la palabra, esta porción en el día de hoy. Familia, mucho todo lo que está aconteciendo con nuestros hermanos colombianos en este tiempo, ¿verdad? Tan reciente que aconteció lo de Venezuela y ahora Colombia. Estar atravesando una situación como esta es algo muy difícil, pero seguimos orando al Todopoderoso para que fortalezca a cada persona, que fortalezca a cada familia de nuestros hermanos colombianos. Les enviamos muchísimas bendiciones, que el Todopoderoso, que el Santo de Israel les llene con su santa luz y con su santísima presencia. Que Dios fortalezca a cada familia, a cada persona, que Dios fortalezca a la nación. Familia, yo te invito a que te conectes en esta hora. Te doy la bienvenida a tú que te estás conectando, tú que estás conectada, te doy la bienvenida en esta hora. Como les decía, hoy vamos a estar compartiendo una porción de la palabra bajo el tema hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Hay personas que buscan hacer la voluntad de Dios. Hay personas que tienen ese deseo, que le dicen al Señor: Padre, yo deseo hacer tu voluntad. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo de que hay muchas personas que desean hacer la voluntad de Dios, verdad? Y cómo nosotros identificamos, cómo hacemos para hacer la voluntad del Señor, aquellos que aman hacer lo que Dios pide hacer. Así que vamos a esperar unos minutitos, familia. Les doy la bienvenida de antemano. Espero que se encuentren bien este día. Como les decía, sentimos mucho, ¿verdad?, el acontecimiento de lo que está pasando en Colombia. Es muy lamentable la situación y oramos por fortaleza para nuestros hermanos de Colombia. Así que, familia, yo te doy la bienvenida en esta hora. Vamos a darle primeramente las gracias al Señor por este día. Vamos a invitar al maravilloso y dulce Espíritu Santo para que sea Él con cada uno de nosotros. Así que yo te invito en esta hora a que tú busques tu Biblia, a que te conectes en el libro de Lucas 1:26, es donde vamos a estar compartiendo la porción de la palabra del Señor. En Lucas 1:26, ahí es donde vamos a estar compartiendo la palabra del Todopoderoso. Te doy las gracias, tú que estás conectada, tú que estás conectado. Gracias a las personas que ya están poniendo corazoncito. Ya sé que ustedes están presentes, les envío un fuerte abrazo. Muchísimas bendiciones, y vamos en esta hora a orar para darle gracias al Señor, al Todopoderoso. Venimos desde tu santa y de tu bendita presencia, Yahweh. Ven, Espíritu de Dios. Ven y ministranos, Espíritu Santo. Que sea tu santa palabra, Señor, iluminando nuestro camino, llenando de luz nuestro camino, Señor, resplandeciendo nuestros caminos, Padre, guiando los caminos del justo, Señor. Aleluya. Te adoro, Jesús. Te alabo, te vivo y te respiro, Abba, Padre. Y te pido en esta hora, Señor, que tomes el tuyo. Es para ti, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra y te damos todo el honor que tú mereces, mi Señor. Y esto te lo vamos a pedir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Ustedes, yo les voy a hacer una pregunta. Saludos y bendiciones, Vani. Dios te bendiga. Gracias por estar presente. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su vida han deseado hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos de ustedes aman tan profundo al Señor que le han dicho: Señor, yo quiero hacer tu voluntad? Pero a veces cuando las personas quieren hacer la voluntad de Dios, hay momentos donde hay gente que no sabe cómo hacerlo.
Porque descubrir la voluntad de Dios no es la cosa más sencilla del mundo. Pero cuando tú tienes una relación con Dios, cuando tú eres una persona que buscas de la palabra, te vas a dar cuenta que Dios mismo te va a ir guiando. De hecho, hacer la voluntad de Dios, esto no es algo que todo el mundo quiera hacer. Esto no es algo que está en los planes de todo el mundo, hacer la voluntad de Dios. Pero aquellas personas que aman al Todopoderoso, al Santo de Israel, siempre va a estar en su corazón hacer la voluntad de Dios. Aquellas personas que son temerosas del Señor, siempre va a estar en su corazón el anhelo de hacer la voluntad de Dios. Una de las señales de que usted es una persona temerosa de Dios es que usted va a querer hacer la voluntad de Dios. Porque el mismo temor reverente al Señor no te va a dejar tranquilo, tú pensando que vas a vivir fuera de la voluntad de Dios. ¡Aleluya! Queremos hacer la voluntad de Dios. Esto es una señal de las personas que aman al Señor. Automáticamente tú lo vas a sentir en tu interior, que deseas hacer la voluntad de Dios. Y cuando tú deseas hacer esa voluntad, Dios comienza a guiarte. Pero la voluntad de Dios, esto no es algo que tú vas a descubrir todo de manera inmediata. Dios te va mostrando las cosas. Por eso siempre es tan importante anotar, porque realmente Dios habla. De hecho, Dios nos comunica lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué pasa con el ser viviente? Que muchas veces Dios nos comunica algo y a veces hasta olvidamos lo que Dios nos ha comunicado a nosotros. Por eso es tan importante anotar, porque Dios constantemente está dando instrucciones. El detalle es que a veces el ser humano no hace exactamente lo que Dios le está pidiendo que haga y por eso se retrasan muchos procesos. ¡Aleluya! Dicen que hubo una mujer que estuvo dispuesta totalmente a hacer la voluntad de Dios. Esta mujer llamada María, en un momento dado, ella está en Nazaret. Ahora, ¿qué pasa en ese lugar? Dicen que a aquella mujer se le aparece un ángel. Imagínate la experiencia que está viviendo María. Una visita totalmente inusual. Es como que te llega una visita inusual totalmente. Te acontece algo que tú no estás esperando, que es sobrenatural. Y en ese momento quedas tan impactado que no sabes ni qué hacer. María recibe la visita del ángel Gabriel. En ese momento el ángel le empieza a comunicar un mensaje, porque esto es lo que Dios hace. Dios comunica el mensaje. Dios nos comunica lo que Dios desea hacer. Él lo va a comunicar. Si Él no comunicara, nosotros no tendríamos nada que hacer. Pero Dios comunica el mensaje como lo hizo con María. Pero Dios usó como una herramienta a su ángel. Él envió el ángel para comunicarle el mensaje a María de que ella quedaría embarazada y que daría luz a un niño al cual pondrían por nombre Jesús. Mira todo el detalle que Dios le está comunicando a María. Tú vas a quedar embarazada. Tú vas a tener un niño que es el Hijo del Altísimo y se va a llamar Jesús. Había detalle hasta con el nombre, porque el nombre María no se lo iba a poner. Quien le puso el nombre a Jesús fue el Padre que está en el cielo. ¡Aleluya! Nuestro Padre Celestial ya tenía todo programado, porque era el Hijo del Altísimo, el que iba a venir a la tierra para redimirnos y salvarnos a nosotros de nuestros pecados. ¡Aleluya! Entonces María recibe la noticia con temor. Claro que le dio temor. Imagínate la visita inusual. En ese momento sintió temor. Hay personas que cuando Dios le dice, haz mi voluntad, a veces no entienden la voluntad de Dios y hasta les da temor. Pero aunque tú sientas temor de hacer lo que Dios te está pidiendo, si tú tienes confirmación con la palabra, sigue adelante que Dios te va a respaldar. Aleluya. Si tú tienes la confirmación con la palabra, porque la palabra de Dios siempre es la que te va a dar la confirmación. Dios habla por señales totalmente.
Pero siempre la palabra va como confirmación a lo que Dios te está pidiendo hacer. Y si Dios te está dando confirmación con la palabra, sigue adelante. No te detengas. Sigue adelante con lo que Dios te está pidiendo hacer. Hay gente que ya le están orando al Señor diciéndole: Padre, quiero hacer tu voluntad, pero tienen temor de hacer la voluntad de Dios. Confirmación con la palabra, no dudes. Si hay confirmación con la palabra, no te detengas. María no se detuvo. María no se detuvo, y claro que no iba a ser fácil. Independientemente, Dios le estaba dando la noticia del embarazo, de que ella sería la madre del Hijo del Altísimo. Familia, la cosa no iba a ser tan sencilla, porque a veces tenemos la expectativa de que las cosas sean fáciles en la vida, pero realmente estamos en un plano terrenal donde en la tierra las cosas realmente no son fáciles. En la tierra las cosas muchas veces tienen que ser peleadas, tienes que esforzarte, tienes que luchar por aquello que Dios incluso te está pidiendo hacer. Tienes que pelear incluso por lo que Dios te está pidiendo hacer. Porque cuando trata de propósitos divinos, claro está que se va a levantar la oposición. Pero si ya tú tienes la confirmación y el respaldo de Dios, sigue adelante con lo que Dios te está pidiendo hacer, que Él te va a respaldar y Dios te va a recompensar. Aleluya. Imagínate María en ese momento, ella recibe la noticia, pero María le pregunta al ángel: ¿y cómo ha de suceder esto? María dice: yo soy virgen, ¿cómo va a suceder esto? Una vez más, Dios le comunica los detalles. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Concebirás por medio del Espíritu Santo. El poder del Altísimo te cubrirá. O sea, Dios le estaba dando los detalles. Estamos hablando de una mujer que estaba dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Y mira cómo Dios le está dando cada detalle. Dios da detalles a las personas que están buscando hacer la voluntad de Dios. Y cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, claro que en el camino va a haber una etapa donde tú vas a sentir confusión. Claro que vas a sentir confusión, no todo va a ser tan sencillo, porque esto trata de propósito grande. Esto no era cualquier cosa lo que estaba viviendo María. Pero María estaba dispuesta, y basta con que tú estés dispuesto y tú perseveres en buscar esa respuesta que ya Dios tiene reservada para ti. Aleluya. Esa respuesta que ya Dios tiene, mira, Dios la tiene preparada, pero tú tienes que buscarla en la palabra. Tú tienes que buscar la respuesta porque ya Dios te la tiene, pero Él la tiene en su palabra. Usted no se ha hecho una pregunta de que por qué Dios, si en el principio la tierra estaba vacía y desordenada y Dios es un Dios de orden, ¿por qué razón Dios no creó la palabra, la Biblia, de manera cronológica? Dios tenía todo el poder de hacer la Biblia, la palabra, de ponerla de manera cronológica. Pero ¿por qué Dios no puso la palabra de manera cronológica? Familia, porque por medio de la palabra y la manera en que está escrita es que Él te va a poder hablar. Porque no todos los días Él te va a hablar de un éxodo. Hay otras cosas que Él te va a comunicar, y por eso es que Él te va guiando con su palabra. Ahí es donde tú te das cuenta y tú dices: wow, esto no es casualidad. Porque hay puntos donde tú ni tan siquiera sabes lo que te toca en ese día. La lectura que te toca en ese día, tú ni la sabías. Porque no está en orden cronológico. Y te das cuenta que hay una respuesta a aquello que tú le estás preguntando al Señor. Mira si Dios lo hace tan interesante. Ahora hay un detalle. María era necesario que fuese muy fuerte, porque María iba a tener que cuidar su embarazo. María iba a tener que cuidar al niño. Dicen que a esta mujer, imagínate si no le fue sencillo,
que cuando le llega la hora de dar a luz, María está en un lugar donde no había posada, no había lugar para que María se quedara y pudiera dar a luz en un lugar cómodo. María no pudo dar a luz en un lugar cómodo, porque Dios tenía determinado un lugar de propósito. Por eso es importante que no te aferres a los lugares cómodos. Hay lugares de propósito. Mira cómo Dios iba moviendo cada pieza. Dios pudo haber dicho, el padre pudo haber dicho, mi hijo va a nacer en un palacio. Pero no fue así. Él nació en un establo y su madre, habiendo nacido, lo colocó en un pesebre. Habiendo nacido Jesús, lo colocan en un pesebre. Nadie nació como Jesús. Nadie, mucha gente nace en palacios, mucha gente nace en hospitales, pero no todos los días una persona nace en un establo, y ahí nació Jesús. Para que no hubiese ni confusión cuando Dios enviara a los pastores, para que no hubiese ni confusión, no lo iban a buscar en unos apartamentos, lo iban a buscar en un establo, en un pesebre, aleluya, para que pudieran identificar claramente al nazareno, al rubio de Galilea, y esto es lo que Dios hace. Por eso es importante que entiendan los propósitos de Dios, que Dios no busca lugares perfectos, Él busca lugares de propósito. Cuando tú quieres hacer la voluntad del Señor, tú no buscas un lugar perfecto, tú buscas un lugar de propósito. Y Dios se encarga de manifestarse. Dios se encarga de poner su gloria en todo aquello que tiene propósito celestial. Ustedes saben que muchas cosas Dios las hace de manera inusual. Dios siempre se lleva la gloria, y esto fue lo que hizo con María. Familia, pero como les decía, cuando tú tienes un propósito de parte de Dios, tú tienes que cuidar lo que Dios te da. Hay gente que Dios le está recordando en este día, cuida lo que yo te he dado, porque lo que yo te he dado, eso tiene demasiado valor. El niño tenía, tiene y siempre tendrá el mayor valor del mundo. Jesús siempre tuvo y tendrá el mayor valor del mundo. Lo que Dios puso en tus manos, en tu vida, tiene un gran valor celestial. Por eso es que tienes que cuidarlo. Tienes que ser como esa mamá protectora, como esa mamá que está cuidando, como ustedes han visto como las gallinas cuidan a sus pollitos. Así mismo tú tienes que cuidar lo que Dios te está dando. Aleluya. Tienes que cuidar lo que Dios te está dando. María cuidó al niño. ¿Por qué razón María tenía que cuidar tanto a Jesús? Porque Jesús, desde que era pequeño, ya tenía enemigos. Nadie está exento de tener enemigos. De hecho, tú tienes muchos enemigos. En el mundo espiritual tienes una gran cantidad de enemigos que van a buscar hacerte la guerra. ¿Sabes cuántos enemigos tú tienes en el mundo espiritual? Ellos van a buscar hacerte la guerra como se la hicieron a María. Dicen que Herodes se enoja cuando se entera que Jesús había nacido. Herodes se enojó y empezó a hacer una planificación para matar al niño. Herodes planea una matanza para poder llegar hasta donde estaba Jesús y que asesinaran a Jesús. Y Herodes quedó tan enloquecido que él dio un decreto de que mataran a todos los niños menores. O sea, imagínate el caos que se estaba viviendo en aquel tiempo en la tierra. No muy diferente a lo que se está viviendo hoy día. El Señor, al día de ayer yo estaba trabajando el sermón, estaba buscando la palabra, lo que Dios quería que yo hablara en este día.
Y me tocó tanto mi corazón porque en medio de esta escritura hay una parte que habla de esa matanza, de lo que aconteció en los tiempos de Herodes. Y me tocaba mucho mi corazón la parte donde habla de Raquel. Se oye un grito en rama, dice la escritura. Se oye un grito en rama, llanto, lamentación. Había dolor porque Raquel había perdido a sus hijos y no había quien la consolara. Aleluya. No había quien consolara a Raquel. Hay personas y hay familias que ahora mismo están así como estuvo Raquel. Totalmente sin consuelo, porque cuando estás viviendo momentos de tanto dolor, momentos que incluso pueden ser trágicos, en esos momentos no hay palabra. En esos momentos no hay palabras que te puedan consolar. En esos momentos tú estás sobreviviendo sola y únicamente porque el Todopoderoso te está sosteniendo. La gente que está como estuvo Raquel son la gente que solamente están sobreviviendo porque el Todopoderoso les está sosteniendo. Se oye un grito en rama, decía la escritura. Había dolor, había quebranto, aleluya. Y es ahí donde el Padre, el Señor le da la instrucción a José. El Señor le da la instrucción a José. José, huya en Egipto. José, es necesario que huya en Egipto porque Herodes está buscando al niño para matarlo. Por eso es importante que te levantes como esas madres, esas mujeres que son protectoras, esas mujeres que se paran en oración cuando saben que hay amenaza en la tierra y entienden el poder, el valor y la seguridad que hay en la oración. Aleluya. Hay gente que hoy Dios le está diciendo: no bajes la guardia. No bajes la guardia. Ora y no bajes la guardia. María no bajó la guardia. Imagínate que María se hubiese puesto a subestimar la situación. No, es que ya Dios le estaba diciendo: muevan al niño a Egipto. Muevan el niño a Egipto. Que Herodes lo está buscando para hacerle daño, pero Dios lo iba a proteger. A Jesús no le iba a pasar nada porque Jesús apenas era un niño y le faltaba un gran camino por recorrer. Pero Jesús necesitaba unos padres que supieran cómo cuidarlos. Y tus hijos dependen de ti. Tus hijos dependen de ese cuidado. Tus hijos no tienen muchas veces las posibilidades que tú tienes. Porque hay niños que no tienen, por ejemplo, hay niños que necesitan es de sus padres, de sus madres, para que oren por ellos. Porque los niños tienen oraciones súper especiales, pero muchas veces un niño no va a saber entrar en lo que es una batalla espiritual. Entrar a hacer guerra espiritual, el niño no tiene la capacidad de hacerlo, pero el padre sí lo tiene y la madre también. Y Dios te manda la oración. Dios te manda que vayas al aposento a pelear por aquellos que tú amas. Aleluya. Así como hizo María y José, ellos siguieron la dirección de Dios. Ellos siguieron la dirección. Porque no era un juego lo que estaba aconteciendo. Era un asunto serio donde la instrucción, la dirección era lo que iba a preservar el propósito. La dirección preserva el propósito. Estás haciendo la voluntad de Dios. Él te va a ir guiando. Dios te va a ir mostrando por qué camino debes dirigirte. Dios te va a mostrar por dónde está el peligro. Dios te va a mostrar por dónde es que le tienes que dar seguro. Y sigue adelante cada día buscando la dirección de tu Padre Celestial. Firmes con la palabra. Firmes con la palabra. Imagínate si es tan importante que te ancles en la palabra,
que leía una historia de una persona que tenía un hermano que estaba enfermo. Dicen que había una mujer que tenía un hermano que estaba enfermo. Aquel hombre había tenido una dificultad en su cerebro. Según los médicos, él iba a quedar ciego. Pero aquella hermana sabía que ese hermano que estaba en cama, que ese hermano cargaba una promesa de parte de Dios. Y ese hermano en ese tiempo no tenía las posibilidades para guerrear porque estaba en una cama de hospital. Pero tenía una hermana que sí tenía la fe y recordaba la promesa del Padre. Cuando los médicos dijeron, él va a quedar ciego, no hay muchas posibilidades de que él quede bien. Aquella hermana se aferró a lo que Dios había dicho sobre su hermano, de que él saldría con victoria de ese hospital. Por eso es tan importante, familia, que te mantengas firme en la palabra. Las personas buscan muchas veces la palabra profética. Familia, todo está en la palabra. Usted puede ver qué es lo que Dios quiere. Usted puede conocer qué es lo que Dios quiere hacer, cuál es su plan diario, porque nosotros caminamos a diario con el Señor. ¿Cómo usted sabe que usted está caminando en la voluntad de Dios? Es que usted a diario está buscando la palabra del Eterno. A diario, esto es ir por la palabra. Qué poderoso cuando Dios te va mostrando dónde tú estás parado. Es poderoso cuando Dios te está mostrando dónde tú estás parado. ¿Qué paso tú dar? ¿Qué paso tú no dar? Porque hay momentos en la vida donde tú vas a querer dar paso y si ese paso no viene de Dios, ¿quién más que el Eterno para mostrarte que ese paso no viene de Dios? La palabra te da guía, la palabra te da dirección, como les decía, familia. La palabra no es un libro cronológico porque no todos los días Dios te va a dar la misma dirección. No todos los días es un éxodo. Entonces mira qué poderoso es el Señor, que Él te va guiando. Y si vas a un estudio, haces un estudio bíblico de ese capítulo donde Dios te tiene anclado con más fuerza y poder. Porque Dios no quiere comunicarte toda la palabra, Él quiere comunicarte justo lo que tú necesitas saber. Hay personas que están buscando mucho cuando Dios te dice, detente en un capítulo, estúdialo, extrae, que ahí es que yo te voy a hablar, aleluya. Es ahí donde yo te voy a hablar. Dios no quiere hablarte multitud de cosas. Dios lo que quiere es comunicarte un mensaje específico. Y ese mensaje específico lo vas a recibir por medio de la palabra del Eterno. Donde estás parado, donde estás anclado, extrae, haz un estudio, llénate de la palabra de Dios y usted me va a decir a mí si el Señor no le está guiando paso por paso como hizo con María y como hizo con José. Así que familia, yo les envío un fuerte abrazo. Muchísimas bendiciones. Vamos a estar orando en esta hora. Agradezco a Dios por este tiempo. Stephanie, Dios te bendiga.